empresa usted no lo van a poner a calcular de que 10 valores, de que a trabajar con 10 valores, con 10, de que calcúlame la media ahí de 6 vendedores de los empleados, ¿no? Usted va a trabajar con muchos empleados. En las empresas usted ve Sí. muchos empleados. Si usted es profesor, usted tiene muchos estudiantes. Usted de derecho, usted nos tiene un cliente, 5 clientes. Si usted quiere ver en un año cómo fue, cuál es el ingreso que usted tuvo, según los casos que usted trabajó, usted no va a tener ni que 5 valores en un año. Bueno, el abogado que nada más tiene un caso, que trabajó un caso en un año, está feo, ¿me entiende? Porque a veces lo que le tocó fue hacer un contrato de venta de inmuebles. Y ahí usted no va a ganar nada, usted no puede vivir con eso. Va a tener que buscar otra opción. Y esa otra opción usted va a tener que... Porque yo no enfoco el tema de la estadística solamente que usted sea un empleado, ¿no? Usted puede ser reportero y usted tiene que comprar materiales que usted lo va a tener que analizar para ver si usted está trabajando, si le está yendo bien, si es factible el negocio. Y usted se auxilia a una herramienta sin conocerla, que se define en estadística cómo hacerlo. Pero usted también está estudiando, usted necesita terminarse una tesis, hacer una especialidad. ¿Y cómo usted cree que usted va a explicar eso? Eso usted no lo va a explicar con física, ni con química, ni con derecho. Usted va a coger el tema en derecho, pero ¿cómo usted va a hablar de eso? Si usted por si acaso decidió ir a una, por ejemplo, como siempre digo yo tuve un compañero que vivíamos juntos cuando yo vivía en el Cibao, que él hizo una especialidad y tuvo que trabajar él visitó, hizo una encuesta a una cárcel, verificando el porqué, el tiempo y la cantidad de presos, o sea, de las personas que caían presos y que duraban 3 meses de prisión preventiva, que duraban 3 meses en prisión preventiva. Y él tuvo que pedirle ahí la edad, por qué cayó preso, qué tiempo tenía. Un reguero de variables que yo no recuerdo porque eso ya hace mucho. Y yo tuve que fajarme y explicarle a él, tú no vas a explicarle al jurado eso. Teóricamente nada más tienes que demostrarle con números, tienes que ir a hacer tu investigación, a levantar y hacer eso. Y eso así, todo funciona así, usted no puede estar en el aire nada más hablando. Ahora mismo, de que no, porque fulano es corrupto y ya nada más en el aire. Usted en el caso de derecho tiene que tener pruebas. Entonces uno ejecuta la cosa en todo el ámbito. Por eso yo le pongo eso. Lo trato de hacer así, llano, con datos de ustedes mismos, para que ustedes vean en qué se aplica y aprendan de manera sencilla el asunto. Porque ya lo demás, cuando usted ve esa fórmula, usted dice, mire, esto es... Eso ahí, si yo lo veo, eso es un quebrado, esto es una recta, multiplicación, división y una suma. Ya eso no hay que volverse loco por eso ahí. Que a veces yo sé que, no, que yo no soy estadístico, es lo que ustedes a veces me dicen. Uno no anda buscando que ustedes sean estadísticos. Usted necesita que aprenda estadística. Entonces, me preocupa eso porque esto a veces, si yo siento que hay debilidad en datos simples, entonces tengo que preocuparme en datos agrupados. ¿Qué sucede? Vamos entonces a seguir con esto. Vamos a ver esto a plenitud. Como les digo, esto en teoría, para el caso de datos agrupados, la misma teoría es igual para datos simples que datos agrupados. Entonces, ¿qué sucede? Que aquí yo tengo mi distribución de frecuencia. Ya aquí nosotros, de que hacer la distribución de frecuencia, calcular el rango, la amplitud del intervalo, el número de clases, ya yo hago eso, ya yo tengo mi distribución hecha aquí. Que ya yo voy a calcular medidas de tendencia central de posición para analizar esos datos. Entonces tenemos aquí el cuartil. La fórmula para datos agrupados, como le dije, es esta. Entonces, ¿qué hago? En esta franja verde yo le pongo elementos de la fórmula y entonces empiezo a desarrollar la fórmula en parte. Aquí. Si volvemos a la teoría M, me dicen que M es el orden del cuartil. La pregunta que me hacen, miren aquí abajo, en rojo,
Me dicen, calcula e interpreta el cuartil 1. Entonces ya M, ya automáticamente yo pongo aquí 1. El 1, el 60, porque el contexto dice aquí que el ejemplo son los datos que corresponden a los gastos mensuales de 60 familias. Aquí la investigación se hizo para determinar los cuantiles de los gastos de familia de 60 viviendas, ¿verdad? Eso es lo que vamos, esa fue la pregunta. ¿Cuánto usted gasta? Tanto. Usted, eso fue lo que se recogió aquí. Eso es expresado en miles de pesos, o sea, de 5.000 de 5 a 10.000 pesos, de 10.000 a 15.000, de 15.000 a 20.000. Aunque se vean en datos, no en mil, expresados en miles, acuérdense que 10. Ahora, ¿qué hago aquí? Lo primero que me va a dar a mí los elementos de la fórmula es este proceso, este pequeño proceso por N, que es la población o la cantidad de hogares, que es 60. Y eso lo dividimos entre 4. Si multiplicamos entonces, multiplicamos el 1 por 60, eso me da 60, sencillo ahí. Y eso lo vamos a dividir entre 4, necesario. Antes, yo cuando calculaba o cuando le expliqué el dato simple, esto me da la posición. Ahora, quien me está dando la posición es este elemento que me da la posición. Y esa posición, que es 15, lo localizamos en la frecuencia acumulada menos D. Por eso usted está viendo aquí que de la frecuencia que aprendió en el primer tema, usted está viendo que la única que está es la frecuencia menos T. Entonces, ¿qué me dice la teoría? Aparte, cuando estoy en datos agrupados, mira, ese 15 tú tienes que localizarlo en la frecuencia acumulada. Y usted observa que en esa columna de las frecuencias acumuladas no tiene el valor 15. Al 15. Si yo le hubiese preguntado cuál sería el valor más cercano a 15, fácilmente alguno me dice el 13, profesor, dice la teoría. El valor tiene que superarlo, que lo contenga y que esté más próximo a esa posición. Okay. Entonces por eso el que tomamos como referencia es el 26, que es el que lo contiene, el que está más cerca, ¿entendió? Y no podemos tomar el 13. Entonces ahí señalo mi línea y yo digo, mira, ya yo tengo mi problema resuelto. En esa línea entonces voy a conseguir los demás elementos de la fórmula. O sea, ya este lo tengo resuelto. Ahora necesito encontrar la frecuencia acumulada, IC y FI. Que ya en la mediana nosotros entendimos pues, que era eso. Ahora, verifico. ¿Quién está en esa línea donde se encuentra el cuartil 1? El límite inferior. En color rojo aquí. 15. 15. Ahí yo lo pongo con letra, mira, 15. Entonces ahí colocamos el 15 y le ponemos el colorcito en amarillo. Ahí. Ahora, ¿quién es la frecuencia acumulada menos 1? Eso significa, ese signo de menos, vuelvo y recalco que no es aritmético, no es que usted tiene que restar. Eso es lo que le dice de la línea que usted seleccionó, donde se encuentra el cuartil, tome la posición anterior de la frecuencia acumulada. O sea que es el valor, ese que está ahí. Esto lo podemos copiar y ponerlo aquí. Eso ahí, ese es el 13, es el valor de la frecuencia acumulada posterior. ¿Eso qué significa ese signo de menos ahí? El valor que se encuentra en la posición anterior. Se encuentra antes. Antes, exactamente. Ese menos que tiene FA, eso es lo que te dice, mira, esa es la posición que está antes de la línea que se encuentra el cuartil 1. Entonces, ¿qué sucede? Si ya
aquí ubicamos entonces el valor 13. Ahí tenemos el valor 13. Y vámonos a la frecuencia simple. Entonces, ¿cuál es la frecuencia simple que se encuentra en esa línea ahí? La frecuencia simple de la línea que yo seleccioné. 13. 13, maestro. 13. Para que no se le olvide eso ahí. Recuérdese que esa columna yo le pongo desde el primer día, le vengo diciendo que es el origen de todo, que es el centro de todo. Esa es la frecuencia simple. Entonces ahí el valor que le corresponde es 13. Pongo entonces 5. Y ya tengo todos los elementos de la forma. Todos los elementos de la forma. Entonces ya el límite inferior, si lo colocamos aquí, 15 más, ahí le ponemos el signo de más, el m por n sobre 4 ya nos dio que es 15 también. Ahí. Eso nos dio 15, ya tenemos ese problema ahí resuelto. 15. El signo de menos, que es ese menos que está ahí en el centro, ese, lo coloco ahí, ese sí no sirve, ese sí es aritmético. Y la frecuencia acumulada ya la identificamos, anterior, que es 3. El signo de, ¿dónde está el signo de multiplicación ahí? Y C, que es 5. Ahí está. 5. Y eso lo vamos a dividir en la frecuencia simple, que es 3. Lo que estoy haciendo es identificando los elementos de la fórmula. En esa franja aquí ya yo lo agoté, ese proceso de buscar qué leí, ahora se convierte en 15. En 15. Que está muy, no sé. Ponerlo ahí. Entonces ahí, que ahora, lo que procede ahora es, bueno, me identifico, mira, ahí tengo un detalle, tengo una resta, tengo multiplicación, tengo división, y ahí entra la parte matemática. Entonces, bajo el 15 ahí, el signo de más. Ok. Y lo ponemos ahí el 5. Como le dije en la parte de la mediana, yo bajo, sigo poniendo el 15, el signo de más. El signo de más ahí, el 15. El signo de más. Y aquí usted puede multiplicar 2 por 5 y dividir entre 13, o dividir 2 entre 3 y después multiplicar. Cualquiera de los dos procedimientos se vale. Dividimos entre 2 entre 13, y eso me da 0.154. Y ahora, si aquí multiplicamos 0.154 por 5, ahí tenemos entonces si usted toma el camino de, por ejemplo, lo voy a desarrollar aquí. Si usted dice, multiplica aquí, 5, en este caso 2 por 5, como ella dice. Dará lo mismo. Eso te da 10, ¿verdad? Ajá. Entonces, sí, entre 13. Entre 13. Vamos a ponerlo aquí como la división ahí, ¿verdad? Cuando usted hace, divide entonces 10 entre 13, tiene ese mismo valor. ¿Usted ve? ¿Usted lo ve ahí?
fue el valor que usted obtuvo aquí. En esa parte usted puede lo que hice fue que lo redondeo como estoy hablando de gastos mensuales, lo multiplico ese 15 por 15.77 y ya en este caso es el equivalente, como quiera, si redondeamos, pero podemos poner esto vamos a dejarlo en decimal para que se vea igual como la interpretación. Ahí. Entonces, ¿qué hacemos? Multiplicamos por 1000 el 15.769 por 1000. Y ahí obtenemos entonces el valor que está en la interpretación. Usted dirá, bueno, profesor, yo no tengo que dar esos pasos para calcularlo, porque yo me sé unos pasos más, vuelo un par de pasos, para que no, a mí no me gusta explicarlo volando pasos. Yo quiero que usted entienda. Yo lo que hago es que voy simplificando, para que hasta llegar al punto. Pero si usted entiende que esto usted lo puede hacer rápido y mental, o sea, retar esto, dividirlo y multiplicar ahí mismo y de una vez sumar, usted lo puede hacer también. Yo lo que estoy tratando de que usted vea completo y cómo para evitar un error. Entonces ya ahí usted lo que hace es que dice como el cuartil 1, recordando la imagencita anterior, la imagencita que vimos al principio, el cuartil 1 tiene el 25%, entonces yo interpreto igual, el 25% de los hogares o de la familia tienen un gasto menor o igual de 15.769.23 pesos al mes y el otro 75% de la familia tienen un gasto mayor. Lo único que varía aquí es el 3 y hace el procedimiento, todo el procedimiento aquel que agotamos ya. Vamos a pasar a ver el decil ya para ver el del decil, datos agrupados y usted verá que siempre estamos haciendo lo mismo en la medida de posición con la variante de que va a cambiar el denominador en esta parte aquí. Si en el ejemplo, recordando que en el caso del decilio me pueden pedir el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 hasta el 9, cualquiera de esos órdenes que están ahí señalados. Entonces vuelvo y hago lo mismo. Si usted se da cuenta, la fórmula sigue parecida con la variante que le mencioné anteriormente. Vamos a identificar esa variante entonces. ¿Qué hacemos aquí? Bueno, verifico quién es M, y M es el decil que me piden. Cuando lo veo aquí en la pregunta, me dice, mira, calculate el decil 4. Ah, bueno, aquí vamos a poner 4. Y eso lo vamos a multiplicar por N. ¿Cuánto es N? 60. Y eso lo vamos a dividir entre 10. Entonces ahora colocamos el color. Aquí está. Decil 4. Multiplicamos. Y lo dividimos entre 10. Eso da aquí 4 por 60, 240. Dividido entre 10. Entonces ahora vamos a ver qué da. La división de eso, aquí si dividimos la división 240 entre 10, eso da 24. Eso no se hace así de que mental, sino usted lo calcula en su calculadora, multiplica su 4 por 60 y divide eso entre 10, y eso le da 24. Entonces ahí que yo voy a encontrar la posición en la frecuencia acumulada menos D. Entonces por eso usted ve, me dio 24. Entonces ahí 26 me queda también en la misma línea de la misma
Esa sería la clase 3. Ahí estoy en la clase 3. Y la identifico, esa clase. Y coloco al ladito que ahí se encuentra el decil 4. Y hacemos el mismo procedimiento anterior. En el cuartil identificamos que en el límite inferior de ahí viene siendo el mismo 15. El mismo 15. Vamos a ponerle color a esto. Bueno, estaba lleno eso ahí. El mismo 15. ¿Quién es la frecuencia FA-1? Bueno, FA-1 lo llevamos aquí y también es 3. Ahí. 3. La frecuencia simple de ahí, 13 también. Y la amplitud 5. O sea que estaba correcto la información que estaba ahí. Entonces ahí, ¿qué hacemos? Ahora ya en eso, vuelvo y le digo, elemento de la fórmula. Tengo todo ya aquí. Ya esta fórmula, ahora, en vez de verla en términos con sus letras, y que la identifican, pues la sustituyo por sus valores. Por sus valores. Entonces aquí pongo 15 como límite inferior, el signo de más. Déjame ver si yo tengo aquí los valores. 15, signo de más, m por n, que lo calculamos aquí, debe de estar el 24 ahí, 24, entonces el signo de menos, que tiene la fórmula, y la frecuencia acumulada anterior, que dijimos que era 13 aquí, dividido eso entre la frecuencia simple, que es 13, colocamos entonces la amplitud y eso lo vamos a multiplicar por la amplitud, que es igual así. Ahí lo que acabé de hacer fue identificar los elementos de la fórmula. Ahora empiezo a hacer el proceso de desarrollo de cálculo. Bajo el 15, signo de más, 24 menos 13, 24 menos 13, eso me da 11. Dejo mi 13 ahí abajo, bajo el signo de multiplicación, pongo la amplitud, vengo aquí y pongo el 15, bajo el signo de más, hago la división aquí, 11 entre 13, si dividimos 11 entre 13, entonces eso nos da 0.846. Signo de multiplicación, bajo el 5, entonces ¿qué hago aquí? Bajo el 15, signo de más, multiplico, es 0.846 por 5, y eso nos da, entonces, vamos a ver la multiplicación ahí, exacto, vamos a poner eso en negrita ahí, multiplicamos 0.846 por 5 y eso nos da 4.23. 15 más 4.23, entonces eso es igual a 19.23. Y la parte que le decía de la multiplicar por 100, entonces eso es equivalente a, vamos a redondear, vamos a subir aquí un decimal para que no vean que es diferente. Ahí. Multiplicamos eso por 1000 y entonces ya sé que el decil contempla el 40% de los valores. Entonces digo aquí, el 40% gaste, la familia tiene un gasto menor de 19.231 pesos al mes y el 60% gasta más de 19.231 pesos al mes.